Los secretos ocultos del alma que despiertan tu protección y fortaleza. Esta mañana nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me senté en el suelo, las piernas cruzadas, en la penumbra de mi habitación. La luz del amanecer parecía filtrar la tristeza de mis pensamientos. El aire estaba frío, casi eléctrico. Cerré los ojos y dejé que el silencio me abrazara. Siempre había buscado respuestas. Un camino hacia la verdad que latía en mi interior. Pero hoy era diferente. Sentí un cosquilleo en la nuca, una energía extraña que zumbaba en mis venas. Un leve sonido, un susurro de hojas de eucalipto fuera, me hizo abrir los ojos. Miré por la ventana. Una paloma gris se acurrucaba en la rama, observándome. ¿Qué quería decirme? Mientras intentaba concentrarme nuevamente, un recuerdo se coló en mi mente. El rostro de mi madre, sonriendo. Siempre busca la luz, decía, aunque siempre había sentido que la oscuridad la rodeaba. ¿Era yo la única? La brisa trajo consigo un perfume a tierra húmeda, como un recordatorio de algo olvidado. Seguí respirando. De repente un destello. Me envolvió una luz dorada. Era una visión. Una figura se asomó en mi mente, un anciano de cabello blanco, visiones de un destino revelado. Tu fuerza está dentro de ti, resonó su voz. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría yo encontrarla? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. Miré al espejo, mi reflejo era borroso, casi como si una niebla lo cubriera. Pero en mis ojos vi un destello algo feroz. ¿Sería eso la protección que buscaba? Una sombra se movió detrás de mí, sentí una inquietud recorrer mi cuerpo. Un golpe en la ventana me sobresaltó. La paloma estaba allí, mirándome fijamente como si supiera algo que yo no. El silencio volvió a llenar el aire, pero esta vez estaba cargado. Una pregunta quedó flotando en el ambiente: ¿qué secretos ocultos yacen dentro de mí? Aunque no tuve tiempo para responder. La paloma aleteó sus alas, como si intentara decirme que algo estaba por venir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos miras. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La paloma se fue, llevándose consigo la quietud del momento. Me quedé allí, el eco de sus suaves aleteos se desvanecía en el aire. Un latido acelerado resonaba en mi pecho como una sinfonía olvidada, instándome a buscar más allá de lo tangible. Decidí salir al patio, donde la luz de la mañana abrazaba todo con un manto dorado. El rocío aún brillaba sobre la hierba, y aquel perfume a tierra y naturaleza me llenó de una nueva energía. Al caminar, sentí bajo mis pies la conexión con la tierra. Cada paso resonaba con su propio ritmo, como un buen tambor que marcaba la vida que latía a nuestro alrededor. Apoyé las manos en el tronco de un viejo roble. Su corteza era rugosa, llena de profundas huellas, como si cada surco contara una historia. Cerré los ojos nuevamente tratando de sintonizar mi latido con el del árbol. Aquel espacio al aire libre parecía un universo paralelo lleno de luces y sombras. Abrió mi corazón a sonidos que antes había ignorado: el canto de los pájaros que danzaban entre las ramas, el murmullo del viento que se deslizaba a través de las hojas, incluso el sonido distante del agua en el arroyo cercano. De pronto otra imagen fliqueró en mi mente: el anciano que había visto en mi meditación. Esta vez su voz llevó un matiz diferente, lleno de urgencia. No temas a la sombra, me decía, ella tiene algo que enseñarte. Las palabras flotaban en el aire, mientras una brisa suave acariciaba mi piel. Miré al suelo y vi una pluma, blanca y brillante, y sentí que era un símbolo de aquello que debía reconocer. Sombra y luz. ¿Por qué había percibido ambas como opuestas? Tenía que aceptar cada parte de mí. ¿Y si en la sombra moraban fragmentos de mi poder? Sopesando esta nueva revelación, me senté en la hierba, dejando que la naturaleza me envolviera. Recordé la luz dorada, la cual parecía acercarse y alejarse con cada respiración. Podía sentir cómo mi interior se expandía,
cada inhalación aproximándome más a un entendimiento, mientras que cada exhalación despejaba el camino hacia adentro. Sin embargo, el hilo de mis pensamientos se rompió abruptamente. Un crujido procedente de detrás de mí hizo que me girara rápidamente. Era una figura oscura, envuelta en sombras, acercándose. El pulso en mi cuello se intensificó ante su presencia. La vista de aquel ser era inquietante y aunque mi instinto deseaba retroceder, en lo más profundo sabía que no podía hacerlo. La sombra me miró con ojos penetrantes, y en su mirada descubrí un reflejo del anciano. «Ven a mí», susurró, su voz resonando como un eco en mi mente. «La oscuridad es tu maestra». Enfrente de ese enigma, me di cuenta de que cada parte de mí era importante. ¿Podría el secreto de mi alma revelarse a través de este encuentro? Mientras me preparaba para dar el paso hacia lo desconocido, una pregunta reverberó en mi ser. ¿Qué lecciones me aguardan en esta sombra que aún cruje en la penumbra de mi ser? La figura oscura se acercó un poco más, como si el aire entre nosotros se tornara denso y vibrante. Podía sentir la energía que emanaba de ella, una mezcla de inquietud y atracción, como si la sombra misma fuera un espejo de lo que alguna vez había temido. «Ven», insistió extendiendo su mano hacia mí. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, el roble detrás de mí pareció cobrar vida. Sus ramas se movieron sutilmente como si quisieran advertirme o, tal vez, protegerme. Decidí quedarme inmóvil, sintiendo como la tierra debajo de mí se convertía en un ancla. «No tienes que tener miedo», continuó la sombra, su voz cambiando a un tono más suave. «Soy un fragmento de ti mismo, las partes que has rechazado y olvidado. No soy tu enemigo, sino una guía en este viaje». Sus palabras resonaron en las profundidades de mi ser. Me di cuenta de que en mi búsqueda por la luz, había ignorado mi propia oscuridad, desechándola como si no tuviera valor. «¿Qué me quieres mostrar?», le pregunté sintiendo como cada síllable se arrastraba entre la confusión y la curiosidad. «Hay misterio en lo oculto», dijo la sombra, comenzando a desvanecerse lentamente pero dejando tras de sí un rastro de imágenes borrosas. Las visiones comenzaron a tomar forma, recuerdos de momentos pasados, emociones reprimidas, una tristeza oculta que se elevaba desde las profundidades de mi ser. Lloré por lo que había dejado ir, no solo por el dolor, sino por la fuerza que había adquirido al enfrentar mis propias sombras. A medida que cada recuerdo se presentaba ante mí, la luz dorada alrededor se intensificó, fusionándose con ellos, como si la sombra y la luz finalmente estuvieran invitándose a bailar juntas. «Cada emoción, cada sufrimiento tiene un propósito», susurró de nuevo, su forma poco a poco volviéndose menos amenazante. «La aceptación es un paso vital para tu libertad», sentí como el peso de algunas cargas se aligeraba. Quizás al admitir y abrazar mis propias sombras, podría descubrir no solo el valor de mis débiles partes, sino la fuerza que éstas me ofrecían. La figura se desvaneció por completo, dejándome con un eco de su presencia en mi mente. Allí, en la serenidad del patio, un componente nuevo emergió en mi conciencia. La sombra no era simplemente lo que ocultaba mi luz, también era un camino hacia un bienestar más completo. La oscuridad en mí no era algo que desechar, sino un aliado que podría guiarme. Aún en el silencio, sentí la vibración de las energías, la interconexión que formaba cada ser en la naturaleza. La brisa me susurraba secretos mientras el arroyo murmuraba su melodía constante. Tenía ahora una misión: explorar más allá de la luz y la sombra, hacia la comprensión profunda de mi propio ser. ¿Qué otros secretos y mensajes se escondían en las sombras de mi vida? La noche se tornó en un lienzo de estrellas que parpadeaban entre las ramas del roble, cada punto de luz parecía un eco de las lecciones aprendidas y de aquellas aún por descubrir. Con el suave murmullo del arroyo como telón de fondo, me sumergí en un instante de reflexión, permitiendo que la serenidad del entorno me envolviera. Respiré profundamente sintiendo la frescura del aire nocturno que entraba en mis pulmones, trayendo consigo una sensación de renovación. Mientras me dejaba llevar por el canto de la naturaleza, una serie de imágenes comenzaron a formarse en mi mente como un caleidoscopio que desparramaba fragmentos de mi historia frente a mis ojos. Vi mis propias manos temblando al soltar el pasado, abriéndome a nuevas posibilidades. Vi cómo cada lágrima había sido una gota de fuerza, una semilla de claridad que brotaba desde el suelo de mi alma. De repente, el suave murmullo del agua se tornó en el sonido de una voz familiar, como si el arroyo me hablara. «Hay más que aprender», decía, embebida en el sonido del fluir. Miré hacia el arroyo observando cómo deslizaba sus aguas sobre las piedras, adaptándose a cada curva y obstáculo en el camino. «Trata de hacer lo mismo», continuó la voz, ahora mezclada con el canto de las ranas. «Deja que la vida te siga,
que fluya en ti y te lleve hacia lo desconocido, abraza el cambio sin miedo. Sus palabras resonaron profundamente en mí, recordándome que en cada desafío que había enfrentado y en cada sombra que había explorado, también había encontrado oportunidades para crecer. La idea de fluir, de aceptar conectividad con el mundo natural, comenzó a hacer eco en mis pensamientos. Podía realmente desprenderme del pasado sin temor y permitir que este momento me guiara hacia lo que vendría. Observando la oscuridad a mi alrededor, me di cuenta de que no solo se trataba de la aceptación de mi sombra, sino de un reconocimiento más amplio, la interconexión de todo. Miré al roble, al arroyo, incluso a las estrellas, y comprendí que cada una de esas entidades guardaba en sí el conocimiento de la unidad y la transformación. Sé como el agua, resonó de nuevo la voz, deja que cada singularidad y unión te lleve a un estado de equilibrio. Con este pensamiento, una nueva expectativa empezó a surgir en mi interior. Paseando por el jardín mientras las sombras danzaban suavemente a mi alrededor, percibí una nueva señal. Noté un aroma delicado y reconfortante que emanaba de una flor que aún no había notado antes. Me acerqué sintiendo un impulso magnetizante. Era como si esa pequeña flor fuera un símbolo de lo que debería buscar, no solo los miedos y las tristezas, sino también las maravillas que esperaban florecer en mi vida. Inclinándome sobre la flor, respiré su esencia profunda, y en ese instante visualicé un camino más allá de la aceptación. ¿Qué otros aspectos ocultos de mi ser estaban listos para florecer y ser abrazados? ¿Cuánto más podría descubrir en este viaje que apenas comenzaba? Con estas preguntas latentes en mi corazón y una nueva aventura en el horizonte, sentí un susurro en el viento que invitaba a seguir adelante. La búsqueda de mi iluminación personal apenas estaba despegando. El día comenzó a desperezarse, el sol asomándose tímidamente entre las hojas del roble, mientras la brisa matutina traía consigo un aire fresco que despertaba mis sentidos. Aquella mañana me sentía como un lienzo en blanco, lista para recibir nuevos colores y matices que el universo quisiera ofrecerme. En mi recorrido por el jardín, noté que la luz dorada iluminaba fragmentos de la tierra, desvelando caminos que antes habían permanecido ocultos a mis ojos. Al acercarme a un pequeño sendero, me di cuenta de que estaba bordeado por una serie de piedras pulidas, cuyos brillos reflejaban el sol como pequeños espejos. El suelo vibraba con una energía sutil, casi mágica, que parecía susurrar secretos guardados por años. Sin pensarlo, me acerqué a una de las piedras. Al tocarla, algo cambió dentro de mí, como si un rayo de comprensión se desenrollara en el espacio agitado de mi mente. Sentí que cada piedra contaba una historia de resistencia, de transformación, de desafíos que habían sido superados a través del tiempo. Era un recordatorio tangible de que la fortaleza reside no solo en los momentos de triunfo, sino también en las adversidades que enfrentamos. Mientras contemplaba las piedras, una nueva visión surgió. Un río, no solo de agua, sino de experiencias fluyendo a través de mi vida. Cada obstáculo, cada tristeza, cada alegría, era una corriente que me formaba, modelando mi ser en algo más fuerte y brillante. La voz del arroyo resonó nuevamente en mis pensamientos, cada corriente es un maestro. Escucha sus lecciones. A medida que continuaba mi paseo, el canto de las aves envolvía el espacio, llenándolo de una melodía armoniosa. Era un recordatorio del poder de la comunidad, de la unión entre seres, de cómo cada ave, a su modo, contribuía a la sinfonía de la vida. Así como ellas se unían en vuelos sincronizados, sentí una llamada a conectarme más con quienes me rodeaban, a aprender de sus historias y ser parte del mural de sus vidas. De repente, una sombra se deslizó sobre mí. Al alzar la mirada, vi un gran halcón volando en círculos por el cielo. Su vuelo era elegante y decidido, una danza de libertad. Lo seguí con la mirada, sintiendo que también era un símbolo de mi deseo de elevarme, de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Busca la visión en el vuelo, parecía susurrar el aire, y comprendí que tal vez había más en mi camino que simplemente seguir el flujo. El halcón emprendió un giro hacia el oeste, desapareciendo en el horizonte, mientras yo intuía que él llevaba consigo un mensaje importante. Una pregunta se instaló en mi mente: ¿qué maravillas me esperan si aprendo a volar hacia mis sueños, superando los miedos que aún yacen en mis alas? Con el corazón rebosante de posibilidades y la mente llena de nuevos misterios, me detuve un instante. Este viaje espiritual se extendía ante mí como un vasto océano por explorar. Ciertamente había más secretos ocultos que estaban ansiosos por ser descubiertos. ¿Qué otras guías inimaginables podrían aparecer en mi camino, y cómo cambiarían mi perspectiva de este viaje infinito? Las hojas susurraban a medida que me aventuraba más profundo en el sendero,
cada paso resonando con ritmos antiguos, envolviendo mi ser en una danza casi hipnótica. La luz, ahora más intensa, se filtraba a través de las ramas, creando un juego de sombras que generaba patrones en el suelo. Sentí que cada paso me conectaba no solo con la tierra, sino con las historias de quienes habían caminado allí antes que yo. En un pequeño claro, la vegetación se abría como un abrazo cálido. Allí un árbol centenario se alzaba orgulloso, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, como si quisiera tocar las estrellas. Me acerqué sintiendo que su presencia era más que un simple vegetal, parecía tener un alma, un guardián del tiempo y los secretos que había presenciado. Al tocar su tronco rugoso, recogí la sabiduría que parecía emanarle, como un eco lejano de vitalidad y resistencia. Los ciclos de la vida son como las estaciones, pensé mientras observaba cómo sus hojas brillaban y caían, haciendo espacio para un nuevo crecimiento. El árbol era una lección de entrega y renovación. Comprendí que yo también debía aprender a soltar lo que no servía, a dejar que las viejas historias se desvanecieran para dar cabida a nuevas narrativas en mi vida. El crecimiento a menudo duele, pero es esencial para florecer. Reflexioné sobre la transformación que se manifestaba a mi alrededor. De repente, un zumbido suave y constante me distrajo. Miré hacia abajo y allí, en la base del árbol, un grupo de abejas zumbaba en un alboroto organizado, moviéndose con una precisión que resultaba cautivadora. Observé su incansable trabajo recolectando néctar y polen, y entendí que eran símbolos del esfuerzo colectivo. Cada abeja, un pequeño destello de vida, contribuía a algo mayor. Era una revelación de que el trabajo en equipo y la colaboración son parte integral de la existencia. Con cada pequeño movimiento en la naturaleza, sentía como la esencia del ser se entrelazaba. Fue entonces cuando un leve soplo de viento acarició mi rostro y un aroma fresco y dulce me invadió. Me giré y allí, parcialmente escondida entre las hojas, la flor de loto se erguía con gracia, sus pétalos abiertos hacia el sol. En esa belleza sencilla, percibí el mensaje de que a menudo lo más espectacular proviene de los lugares menos esperados. La esencia de la vida reside en lo cotidiano, en las cosas que, aunque pueden pasar desapercibidas, sostienen secretos de serenidad y fortaleza. Mientras la luz del sol continuaba jugando a través de los árboles, la flor me enseñó que hay belleza en la vulnerabilidad y que abrirse al mundo trae consigo enormes recompensas. En mi interior, una pregunta surgió potenciada por la reflexión: ¿cómo podía yo rendirme a la autenticidad de mi ser, honrando mis propias imperfecciones, y al mismo tiempo contribuir con mi esencia única al vasto mapa de la vida? El viento se intensificó un momento, llenándome de una nueva energía. La conexión se tornó palpable como un hilo invisible entre todo lo que había descubierto en ese jardín de vida. Mientras empezaba a darme la vuelta para continuar mi travesía, una sombra se deslizó nuevamente, alzándose en el cielo, pero esta vez era distinto. Era un gran búho con sus ojos profundos y sabios. Su mirada atravesó mi ser, como si estuviera desnudando mis pensamientos más íntimos. Tal vez hay algo que aún no has visto, parecía advertirme, haciéndome cuestionar si había aspectos de mí misma que necesitaban ser revelados, y en ese instante de claridad, una única pregunta retumbó en mi corazón: ¿qué verdades ocultas sobre mí misma están esperando ser descubiertas, y cómo podría el vuelo de ese búho guiarme hacia la luz de mi propia sabiduría? Puse un pie delante del otro, cada movimiento guiado por una mezcla de curiosidad y reverencia. La senda parecía ampliar su significado a medida que yo me adentraba en su abrazo natural. La presencia del búho todavía habitaba en mi mente, mientras sus ojos profundos me instaban a continuar la exploración que había iniciado, no solo en el entorno, sino también en el interior de mi ser. Mientras me alejaba del claro donde el árbol centenario se erguía, la atmósfera cambió sutilmente. La luz del sol comenzó a filtrarse con un matiz dorado, creando un halo alrededor de todo lo que tocaba. Era como si la naturaleza estuviera invitándome a ser testigo de su danza, y a su vez, estar en armonía con su pulso. En mis pensamientos el búho revoloteaba, un símbolo de sabiduría y de la búsqueda de lo desconocido. A medida que avanzaba, noté un suave murmullo que venía del arroyo cercano. El sonido del agua era un canto que resonaba con un nuevo ritmo, como un mantra de limpieza. Me acerqué y vi cómo el agua fluía, deslizándose sobre las piedras pulidas. Había algo en la forma en que el arroyo se adaptaba a sus alrededores, sin dejar de ser fiel a su esencia. Fue un recordatorio muy poderoso: la flexibilidad en medio de la adversidad es la clave para la supervivencia. Aceptar los cambios, fluir con las corrientes de la vida, sería fundamental en mi camino personal. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante fue lo que vi en la orilla. Allí unas pequeñas piedras brillaban con los rayos dorados del sol,
Eachuna narrando su propia historia de transformación. Recogí una de ellas notando su superficie rugosa y su forma irregular. En ese instante comprendí que cada cicatriz de la piedra simbolizaba su viaje a lo largo de los ríos y tormentas. Cada una de mis propias imperfecciones también podía transformarse en una fuente de fortaleza si decidía mirarlas desde una nueva perspectiva. Con la piedra en la mano, una oleada de confianza me envió a buscar más respuestas. Quería conectarme con la esencia que me rodeaba. De repente escuché un canto que emergía entre los árboles, los trinos de un pájaro que resonaba con vibraciones vibrantes. Seguí la melodía hasta encontrar un pequeño grupo de aves en una rama. Estaban en un diálogo armonioso, cada uno aportando su voz a un concierto sublime. Ahí estaba la lección: la fuerza y la belleza surgen de la diversidad y la unión. En este mundo cada voz cuenta, y yo también tengo mi propia nota que aportar. Fue un instante efímero, un recordatorio de que la vida en su conjunto está compuesta de innumerables contribuciones únicas. Temí que mi respuesta a esa verdad no fuera lo suficientemente audaz. La pregunta se asomó una vez más en mi mente: ¿cómo puedo integrar mi voz en este canto colectivo sin miedo a lo que pueda pensar el mundo exterior? Mientras me alejaba del grupo de aves, sintiendo la conexión con cada elemento del entorno, unos pasos resonaron en silencio tras de mí. La sensación de ser observada me detuvo en seco. Me giré y allí, posado en una rama baja, un pequeño zorro me miraba, sus ojos chispeantes iluminados por la curiosidad. Era como si este nuevo guardián de la sabiduría me estuviera señalando que aún había más secretos por descubrir. Y así, con la mañana avanzando y el zorro como testigo de mis reflexiones, un nuevo dilema surgía en mi interior: ¿qué aspectos de mí misma estoy dispuesto a enfrentar y explorar, y qué nuevas revelaciones pueden surgir del encuentro con lo desconocido? Retomé mi andar con el zorro siguiendo de cerca, sus pasos leves como una sombra en el suelo cubierto de hojas. La conexión que comenzaba a formarse entre nosotros era palpable. A cada movimiento, el zorro parecía captar mis emociones, mi asombro y a la vez mi vulnerabilidad. Era una especie de danza silenciosa, un diálogo de almas que cruzaban sin palabras las barreras del lenguaje. A medida que avanzábamos, el paisaje se tornaba más exuberante. Las flores silvestres, llenas de colores vibrantes, parecían rendirme homenaje a su paso, sus pétalos ondeando como si abrieran un espacio sagrado a la reflexión. Con cada inhalación, el aire fresco y cargado de fragancia me llenaba de un sentido renovado de propósito. La naturaleza, tan desbordante de vida, tenía mucho que enseñarme sobre la autenticidad y el poder de ser uno mismo. Al acercarme a un pequeño claro, vi una roca en el centro cubierta de musgo. Su superficie era rústica y suave al mismo tiempo. Me senté en ella, permitiendo que el zorro se acomodara a mi lado, su calor brindándome comodidad. Cerré los ojos por un momento y dejé que el sonido del bosque fluyera a mi alrededor. Era como si cada canto de ave, el susurro del viento y el murmullo del arroyo se unieran en una sinfonía que hablaba directamente a lo más profundo de mi ser. En esa quietud, visiones comenzaron a florecer en mi mente. Imágenes de partes de mí que había dejado de lado afloraban, fragmentos de nostalgia y dolor. Comencé a cuestionar si al callar esas voces, había silenciado también mi propio poder. La realización fue repentina y poderosa. Tal vez la fortaleza no solo reside en lo que he logrado sobrellevar, sino también en la voluntad de dar voz a esos aspectos de mí misma que han estado dormidos. De repente, una sombra pasó sobre mí. Al abrir los ojos, vi un águila que surcaba el cielo. Su vuelo majestuoso y libre me recordó que había alturas que aún no había alcanzado, sueños que habían languidecido en el rincón de mi alma. Sentí como una chispa de determinación comenzaba a encenderse en mí. La águila no se detendría ante los desafíos de las corrientes de aire, ella se elevaría por encima de ellos. Con ese pensamiento resonando en mi mente, el zorro se movió, llamando mi atención nuevamente. Me miraba como si supiera exactamente lo que necesitaba: un empujón, una invitación a dar el siguiente paso hacia la introspección. Sin darme cuenta había comenzado a formar la metáfora de mi propio vuelo, una danza entre lo que he sido y lo que aspiro a ser. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, me levanté y decidí caminar nuevamente. Sentía que un nuevo camino me aguardaba, pero también una nueva pregunta: ¿cuáles son esos sueños olvidados que esperan renacer en mi vida, y cómo puedo darles alas para que vuelen junto a mí? El sendero se volvió más angosto, cubierto de sombras al retumbar de mis pasos sobre la superficie mullida del suelo. El zorro continuó a mi lado, sus orejas alerta a los susurros del bosque.
Mi corazón aún palpita con emociones encontradas, en mi pecho sentía una mezcla de curiosidad y temor ante lo desconocido que me esperaba. A medida que me adentraba más en el bosque, comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Un grupo de árboles se alzaba un poco más adelante, sus troncos torcidos y nudosos parecían contar historias antiguas, como si fueran guardianes de secretos que ansiaban ser revelados. Una brisa suave trajo consigo un aroma a tierra húmeda y flores marchitas que invadía mis sentidos, transportándome a momentos olvidados, recuerdos enterrados de mi infancia. Un pequeño arroyo se deslizó por mi lado, su agua cristalina reflejando la luz del sol que empezaba a caer. Me aproximé y al inclinarme para tocar el agua, vi mi reflejo distorsionado. Reconocí en ese instante que era fundamental mirar mi propia imagen con sinceridad. Las facciones de mi rostro mostraban marcas de la vida vivida, de las decisiones tomadas y de los caminos no recorridos. Era un recordatorio de que cada cicatriz, cada sombra, forma parte de la historia que soy. Justo en ese momento, el zorro se detuvo. Seguramente había percibido algo, quizás una señal de que estaba a punto de descubrir algo importante. Con una suavidad casi mágica se metió entre los arbustos y sentado, me miró de una forma que parecía invitarme a seguirle. Sin pensarlo, decidí seguirlo. A medida que nos adentramos en la espesura, el entorno empezó a cambiar. Los árboles se hicieron más frondosos, el aire se volvió más fresco y el canto de las aves se mezcló con sonidos que aún no había oído, como el murmullo de hojas que caen y susurran secretos entre ellas. El zorro se detuvo frente a un árbol monumental, sus ramas extendidas como abrazos esperando ser recibidos. En sus raíces había una abertura que parecía un pequeño pasaje. Me detuve un momento sintiendo como mi corazón latía con fuerza, entre la anticipación y la duda. ¿Era este el camino hacia algún rincón profundo de mi ser? O tal vez era un acto de locura entregarme a lo desconocido. Pero la conexión con el zorro, la sabiduría que emanaba de su presencia, me dio la fuerza. Supe que este era un momento de elección. A mi alrededor, sentí una energía intensa que parecía vibrar en el aire. Algo me decía que este paso podría cambiar todo. Así que miré una vez más al zorro, quien me animó con su simple pero potente mirada. Con determinación avancé hacia la abertura en el árbol, la inquietud se convirtió en una sensación de liberación. Antes de cruzar, una pregunta surgió en mi mente: ¿qué secretos desvelaré en este viaje hacia el interior de mí misma, y cómo cambiarán esos secretos mi realidad actual? Al atravesar el umbral del árbol, me sentí envuelta en una cálida luz, como si el tiempo y el espacio se disolvieran. Un susurro de hojas me dio la bienvenida a un mundo donde los límites de la realidad se desdibujaban y las posibilidades se expandían. A medida que me adentraba más, comprendí que este lugar no solo era un refugio, sino un espejo de mi alma. Sus colores vibraban con un significado que aún no podía descifrar. Allí, rodeada de una atmósfera que parecía hablar un lenguaje secreto, un espectro de recuerdos emergió. Imágenes de momentos olvidados, de risas y lágrimas, comenzaron a fluir ante mí formando un mosaico de experiencias vividas. Vi a mi madre nuevamente sonriendo con amor, una escena del día en que me enfrenté a mis miedos más profundos, la euforia de mis logros y el lamento por lo que nunca llegó a ser. Cada fragmento me hablaba de una verdad fundamental: mi vida es un viaje de constantes transformaciones, donde cada experiencia, buena o mala, suma a mi esencia. El eco de esos momentos resonó en mí propulsando una ola de autocompasión. Empecé a recordar que cada error y cada victoria forman parte del vasto lienzo de mi existencia. La sombra que había temido, aquella figura oscura, se revelaba ahora como una fuerza poderosa de amor y aceptación. He estado buscando la luz, pero también necesitaba reconciliarme con la oscuridad. Fue en ese instante que el zorro apareció a mi lado, mirándome con sus ojos chispeantes. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que la intuición a menudo viene envuelta en formas inesperadas. En silencio me invitaba a dar un paso hacia adelante, a encontrar la certidumbre en mi autenticidad. Mientras avanzaba, encontré un pequeño estanque en el centro del espacio, rodeado de lirios que flotaban delicadamente en su superficie. Al acercarme al agua vi de nuevo mi reflejo, pero esta vez, los bordes del espejo eran claros y definidos. Me tomé un momento para observarme. En mis ojos había una chispa que no había reconocido antes, la aceptación de mi ser completo, con todas mis luces y sombras. Y entonces, en un profundo silencio, comprendí que el verdadero viaje no eran las respuestas externas, sino el amor por mi propia existencia. Fue entonces que sentí una energía surgiendo desde mi interior, una fuerza suave pero decidida.
Levanté la vista y vi cómo las hojas de los árboles danzaban al compás de un viento amoroso, llevando consigo mensajes profundos de transformación y sabiduría. Un murmullo me rodeaba, como un canto ancestral que me hablaba de pertenencia, de la unidad que compartimos todos los seres en esta vasta creación, y en la inmensidad de ese instante, una revelación final estalló en mi corazón: el amor y la fortaleza son inquebrantables cuando los abrazamos en su totalidad. Entendí que al honrar tanto mis sombras como mis luces, había abierto las puertas a un nuevo despertar. La vida no es un camino de perfección, sino un viaje de aceptación y crecimiento continuo. Mientras el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, el mundo que me rodeaba brilló con un nuevo resplandor. Cada ser, cada hoja, cada destello de luz en el estanque parecía celebrar mi transformación. Me giré dispuesta a regresar al mundo, a compartir lo que había aprendido, a recordar a otros la importancia de reconciliarse con todo lo que somos. Camino ahora con la confianza de que vivir desde la autenticidad es el mayor regalo que puedo ofrecerme y al mundo que me rodea. Y al salir de aquel reino sublime, la frase resonó en mi mente como un mantra poderoso: solo al amar mi sombra encuentro mi verdadera luz.